definir, no sé si a alguien le quedó alguna duda sobre la ejecución de premio como sin garantía real o con garantía real de hipoteca. ¿No? Bueno, entonces vamos a ver el tema este de la ejecución de las garantías mobiliarias. Como adelantábamos en alguna oportunidad, cuando se metieron el Código Civil y el Código Procesal Civil Mercantil, lo que existía era una figura que se llamaba prenda. Hasta el día de hoy, el Código Procesal Civil Mercantil en su artículo 294 sigue diciendo que dentro de los títulos con base en los cuales procede la ejecución en vía de apremio se encuentran los créditos prendarios según su inciso quinto. Y entonces en esa situación estuvimos durante muchísimo tiempo. Entonces básicamente el procedimiento para ejecutar un crédito prendario era exactamente el mismo que vimos la clase pasada para los créditos hipotecarios. Luego entró en vigencia la Ley de Garantías Mobiliarias. Entonces ustedes la han estudiado en algún otro curso. Sí, la vimos en civil. Pues la Ley de Garantías Mobiliarias es una ley que a mi juicio está muy mal hecha, sobre todo desde el punto de vista de los aspectos procesales. ¿Cómo funciona en la práctica? No sé. A lo mejor, a pesar de lo mal hecha que está, funciona bien en la práctica. Yo no he tenido experiencia de hacer algún contrato con garantía mobiliaria, ni mucho menos la ejecución de una garantía mobiliaria. Entonces, precisamente para dar el curso me vi en la necesidad de ver esta ley de garantías mobiliarias, ver qué regulaciones tiene esta ley en materia procesal y tratar de establecer cuáles serían los procedimientos aplicables derivados de la existencia de esa ley, y es lo que vamos a tratar de ver por acá. Entonces, pues el tema es la ejecución de las garantías mobiliarias, que abarca lo que antes conocíamos como la prenda y varias otras cosas más. Entonces, para la ejecución, para hacer efectiva una obligación que esté cubierta con una garantía mobiliaria, a raíz de esta ley tenemos varias opciones. Primero tenemos lo que podríamos considerar como ciertas opciones generales aplicables a la generalidad de las garantías mobiliarias. Y la primera opción de esas es una ejecución voluntaria, digamos, de la garantía, que está establecida en este par de normas que vemos por acá, el artículo 58 de la Ley de Garantías Mobiliarias y el artículo 65 de la misma ley. El artículo 68 de la ley 58, establece en su primer párrafo tipos de ejecución. En caso de incumplimiento de la obligación, el acreedor garantizado podrá iniciar el proceso de ejecución de la garantía. A tal efecto, podría iniciar el proceso de ejecución voluntaria en la forma que se hubiera pactado, o si no se hubiera pactado, debe seguir el proceso judicial establecido en este tipo. Luego el artículo 65 de la misma ley dice que ejecución voluntaria. El acreedor garantizado y el deudor garante podrán, en el contrato de garantía o en cualquier momento antes o durante el procedimiento de ejecución judicial establecido en esta ley, convenir que la ejecución de la garantía mobiliaria se lleve a cabo en forma privada, en los términos y condiciones que acuerden libremente. Se podrá acordar respecto de la entrega y forma de desapoderamiento del bien, la forma y las condiciones de la venta o subasta y cualquier otro aspecto en tanto no se vulneren derechos constitucionales de las partes y de terceros. Y dejémoslo por ahí, este artículo de momento. Entonces, lo que establece la ley es básicamente si existe una garantía mobiliaria que respalda el cumplimiento de una obligación, las partes se podrían poner de acuerdo en un procedimiento para hacer efectiva esa garantía mobiliaria en caso de que llegara a existir un incumplimiento del deudor. Por supuesto, aquí incluso la palabra de ejecución voluntaria
no está tan apropiadamente utilizada, porque en realidad ya aquí no estaríamos en presencia de un procedimiento de ejecución propiamente dicho, sino estamos en presencia de nos pusimos de acuerdo y entonces si hay necesidad de ejecutar la garantía, pues yo como acreedor voy y la recojo sin necesidad de orden judicial, voy y la vendo y se la puedo vender a cualquiera, o hago un avalúo y sobre esa base la vendo, lo que sea que hayamos pactado. Luego está el procedimiento judicial que establece la ley, que en ese nos vamos a detener un poco, por el momento solo lo vamos a mencionar. Y luego la ley establece algunas posibilidades especiales en virtud del tipo de garantía de la que estamos hablando. Una de las figuras que ya existían, pero que a partir de esta ley quedan cubiertas bajo esa sombría de la denominación de garantía inmobiliaria, es el bono de prenda. El bono de prenda ya lo vieron ustedes en el curso de títulos de crédito, derecho mercantil 2, me imagino que sigue siendo. Básicamente la idea del bono de prenda es que es un título de crédito que funciona cuando existen mercaderías almacenadas en un almacén general de depósito. Entonces, el almacén general de depósito, cuando yo deposito mis mercancías ahí, me da un certificado de depósito que también es un título de crédito. Es un título de crédito representativo de las mercaderías. Cualquiera que sea titular de ese certificado de depósito puede ir al almacén y, si paga los gastos y demás, reclamar salud la entrega de las mercaderías. Pero además existe también esta figura del bono de prenda, que lo que consiste es en que yo, como dueño de esas mercaderías, puedo pedir un crédito y garantizar ese crédito con ese bono de prenda. Existe una garantía prendaria sobre esas mercaderías que están en el almacén general de depósito. Entonces, para el procedimiento específico del bono de prenda, la ley de almacenes generales de depósito ya tenía algunas disposiciones específicas. Y luego viene la ley de garantías mobiliarias y dice, dentro del concepto de garantías mobiliarias quedan comprendidas todo este montón de cosas. Especialmente nos interesa la prenda, que fue la garantía mobiliaria por excelencia que hubo en su momento, y también queda comprendida bajo esa denominación de garantías mobiliarias el bono de prenda. Y entonces, para el cobro en específico del bono de prenda, la ley da varias opciones. En primer lugar, tendríamos las dos opciones generales: la ejecución voluntaria y la ejecución judicial, según el procedimiento que está establecido en la ley de garantías mobiliarias. ¿Por qué? Por esto que dice acá, el bono de prenda es una garantía mobiliaria, la ley así lo establece. Y entonces, al ser una garantía mobiliaria, le son aplicables las disposiciones generales de todas las garantías mobiliarias, incluyendo la posibilidad de cobrarlo por cualquiera de estos dos mecanismos. Al respecto, el artículo 7 de la ley dice que carácter unitario de la garantía mobiliaria. La presente ley regula bajo el concepto genérico unitario de garantía mobiliaria a todas las garantías sobre bienes muebles regidas hasta ahora en forma dispersa por la legislación de la República de Guatemala. En consecuencia, el término garantía mobiliaria comprenderá todas las garantías sobre bienes muebles, incluyendo enunciativa pero no limitativamente a la prenda como civil, prenda agraria, ganadera e industrial, prendas sobre certificados de depósito, bonos de prenda, que es lo que nos interesa acá, cartas de porte, conocimientos de embarque, facturas cambiarias, cédulas hipotecarias, vales, bonos bancarios, certificados fiduciarios, títulos valores, saldo a favor en crédito en cuenta corriente y el valor de rescate de una póliza de seguro. Entonces, como según este artículo, el bono de prenda está comprendido en esa terminología de garantía mobiliaria, pues decíamos que son aplicables estos dos procedimientos generales de acá. Pero luego también quedan algunos procedimientos específicos que serían aplicables al bono de prenda. Y entonces existe también la posibilidad de una ejecución voluntaria, pero no de conformidad con la ley de garantías mobiliarias, sino de conformidad con la ley de almacenes generales de depósito. La ley de garantías mobiliarias dice en su artículo 65: último párrafo, en los casos del bono de prenda y del fideicomiso en garantía, las partes pueden pactar que la ejecución se lleve a cabo en la forma establecida en la ley de almacenes generales de depósito y en el Código de Comercio respectivamente. Entonces,
esta ley de garantías mobiliarias dejó abierta la posibilidad de que si las partes quieren, pueden acudir a los procedimientos que ya estaban establecidos en la ley de almacenes generales de depósito. Y la ley de almacenes generales de depósito establece en su artículo 17, la parte final del artículo dice: dicho acreedor puede también optar por pedir directamente al almacén el remate conforme al artículo siguiente, siempre que lo solicite por escrito dentro de los 8 días hábiles posteriores a que incurra el vencimiento. Entonces, igual sería una ejecución extrajudicial, la venta la haría el propio almacén general de depósito, no tendría necesidad de acudir a un proceso judicial. Luego, también existe como posibilidad para ejecutar el bono de prenda una ejecución judicial, pero también esta sería no conforme a la ley de garantías mobiliarias, sino conforme a la ley de almacenes generales de depósito. Y entonces, ahí básicamente el procedimiento que sería aplicable en ese caso sería un procedimiento de ejecución en vía de apremio con algún par de particularidades que señala la ley de almacenes generales de depósito. Nuevamente, este artículo 65 de la ley de garantías mobiliarias dice que en el caso de bono de prenda, las partes pueden pactar que la ejecución se lleve a cabo en la forma establecida en la ley de almacenes generales de depósito. Y esta ley de almacenes generales de depósito no tiene pues alguna regulación propia en esta materia, pero nos remite a la ley de bancos y grupos financieros. Y esta ley en su artículo 105 dice: los juicios ejecutivos que las instituciones bancarias y las empresas de los grupos financieros planteen quedarán sujetos a los preceptos de esta ley y en lo que no fuera previsto en ella las disposiciones del derecho común. El conocimiento de la resolución de los negocios y cuestiones litigiosas entre los bancos y grupos financieros entre estos y terceros corresponde a los tribunales ordinarios. Los almacenes generales de depósito no son propiamente instituciones bancarias, pero la ley de almacenes generales de depósito, aquí nos vamos rebotando de una ley a otra, porque la ley de garantías mobiliarias dice: usted puede aplicar el procedimiento que dice la ley de almacenes generales de depósito. La ley de almacenes generales de depósito dice: aplica el procedimiento que dice la ley de bancos. Y la ley de bancos dice: aplica el procedimiento común, porque solo tiene un par de disposiciones específicas que aplican a los bancos. Entonces, básicamente, por ir rebotando de un lado a otro, llegamos a que si quisiéramos seguir el procedimiento judicial que dice la ley de almacenes generales de depósito, sería una ejecución en vía de apremio con algún par de particularidades. Y luego tenemos el caso del fideicomiso, como vimos el artículo 65. El artículo 65 de la ley de garantías mobiliarias establece que en su último párrafo, en los casos del fideicomiso en garantía, las partes pueden pactar que la ejecución se lleve a cabo en la forma establecida en el Código de Comercio. Entonces, pues también tenemos algunas posibilidades en este caso del fideicomiso en garantía. Nuevamente nos quedamos con estas dos primeras: voluntaria según la ley de garantías mobiliarias y judicial según la ley de garantías mobiliarias, porque volvemos a lo mismo, es una garantía mobiliaria y por lo tanto se aplican estas dos disposiciones generales. Y luego el Código de Comercio establece también en estos casos la posibilidad de una venta ante notario. Como decíamos, la ley de garantías mobiliarias nos dice: se puede seguir el procedimiento que dice el Código de Comercio. Y el Código de Comercio dice en su artículo 791: fideicomiso de garantía. Si se tratara de fideicomisos de garantía, en caso de incumplimiento del deudor, el fiduciario podrá promover la venta de los bienes fideicomitidos en pública subasta ante notario, siendo nulo todo pacto que autorice al fiduciario a entregar los bienes al acreedor en forma distinta. Y eso es lo que nos interesa de este artículo, los otros dos párrafos no nos aplican. Pero básicamente, de lo que estamos hablando aquí es que existiría la posibilidad de vender los bienes ante notario y no sería necesario acudir a un procedimiento judicial. Y entonces sigue quedando en el ambiente la pregunta que yo de hecho jóvenes, estamos en clase, por favor. Decíamos que sigue quedando en el ambiente y yo de hecho ni siquiera
tengo una respuesta definitiva que les pudiera dar de si sigue existiendo la ejecución en vía de apremio para otros casos relacionados con garantías mobiliarias, o como que antes conocíamos como la prenda. ¿Por qué? Veamos estos tres artículos que están mencionados por acá. El artículo 7 de la Ley de Garantías Mobiliarias, que ya lo leímos, es el que dice que bajo ese término de garantías mobiliarias quedan comprendidas la prenda y todo otro montón de cuestiones que antes estaban reguladas por separado en la legislación. Luego el artículo 78 de la misma ley nos dice: aplicabilidad de la ley. En las disposiciones legales en que se haga alusión a la prenda, debe entenderse que se trata de garantía mobiliaria. Por lo tanto, en lo pertinente les harán las disposiciones de esta ley. En materia de garantías mobiliarias es permitido el pacto de adquisición en pago. Pero lo más importante de subrayar aquí es la primera parte del artículo, que dice que en cualquier disposición legal que se haga referencia a la prenda, se entiende que estamos hablando de garantías mobiliarias y hay que aplicar esta ley, la de garantías mobiliarias. Y luego el artículo 75 de esta misma ley, en el segundo párrafo, dice: salvo lo dispuesto en el artículo 8 de la presente ley, no son aplicables a las garantías mobiliarias. Un montón de artículos que dice ahí en el Código Civil, pero el segundo párrafo sigue diciendo: asimismo, no es aplicable a las garantías mobiliarias el inciso quinto del artículo 294 del Código Procesal Civil y Mercantil, el artículo 50 del Código del Notariado, que no nos interesa, pero dice: no es aplicable el inciso quinto del artículo 294 del Código Procesal Civil, así como todas las disposiciones legales que se pongan a lo establecido por la presente ley. Pero no sé si fue con alguna intención específica, fue por pura mala redacción, que en la ley no se estableció que se derogaba el inciso quinto, que es lo que hubiera procedido. Sí, es que efectivamente la intención hubiera sido que no siguiera existiendo la ejecución en vía de apremio para los créditos prendarios, pero simplemente dice: a las garantías mobiliarias no les aplica. Pero luego tenemos el artículo 7 que nos dice: la prenda es una garantía mobiliaria. Entonces, si ya no aplica, ¿qué sentido tenía dejarlo vigente? Yo entendería que ninguno. Y entonces entendería que para temas de garantías mobiliarias, lo único que tendríamos todavía vigente de ejecución en vía de apremio sería esta posibilidad que se daría en cuanto a los bonos de prenda. Pero como el legislador no derogó definitivamente el inciso, como les digo, no sé si hay por ahí alguna disposición oculta que yo desconozca y que pudiera resultar aplicable al procedimiento, simplemente no existe y es pura mala regulación. Sea como sea, para efectos del curso, todas estas posibilidades de procedimientos que tenemos aquí nos van a interesar estas dos: la ejecución judicial según la Ley de Garantías Mobiliarias y la ejecución en vía de apremio en cuanto al bono de prenda, que, como decíamos, es el procedimiento de ejecución en vía de apremio que ustedes ya conocen, con algún par de particularidades de las que vamos a platicar. Entonces, la ejecución según la Ley de Garantías Mobiliarias, básicamente la idea de la ley es facilitar dos cosas: facilitar, por una parte, la constitución de una garantía inmobiliaria, que antes, es cierto, con la prenda era una cuestión medio complicada porque había que inscribir la prenda y muchas veces eran bienes que no estaban inscritos en el registro de la propiedad y que, por ejemplo, había que inscribirlos como una unidad económica para que tuvieran su inscripción y entonces se pudiera inscribir la prenda. Entonces habían cuestiones que se complicaban y si era necesario la existencia de una regulación más ágil para la constitución de la prenda. Lo mismo en cuanto a su ejecución. Se seguía pues el procedimiento de ejecución en vía de apremio y el problema con los bienes muebles es que, dependiendo del bien, se deprecian con mucha rapidez. La garantía mobiliaria, sobre todo fueran cuestiones tecnológicas, computadoras, por ejemplo, se deprecian con una rapidez terrible. Los vehículos, tal vez un poco menos rápido, pero igual es rapidísimo cómo se deprecia un vehículo, etc. Entonces, muchas veces, cuando se constituía la garantía, pues el bien más o menos respondía a la obligación, pero al momento de que se terminaban todos los procedimientos de ejecución,
y el bien valía muchísimo menos y en muchas ocasiones no alcanzaba a cubrir el monto del crédito. Entonces, pues yo sí creo que la idea con base en la cual se concibió la ley de garantías mobiliarias es una buena idea, corregir esos dos temas. Pero creo que buscando la agilidad, en la ley se descuidaron muchos aspectos y entonces resulta una regulación bastante deficiente que en algunos aspectos ni siquiera hay una respuesta categórica que uno pudiera dar a algunas cuestiones. Hay aspectos que no están regulados, pues más o menos amarrando cuestiones de otros lados uno logra encontrar una solución. Hay otros aspectos que simplemente a la hora de aplicarlos tocará que alguien adivine qué va a hacer y por ahí nos vayamos, porque no existe una forma de solucionar el tema. Vamos a ver más o menos por qué les digo esto. El procedimiento, perdón, les tengo unas copias. Sí, yo tengo una duda. Con lo que acaba usted de explicar, que antes se tenía como el problema también cuando no se tenía registrado lo que se había dado en premios. Y en este caso igual, si tampoco se tiene registrado en el registro de garantías mobiliarias, de todos modos vamos a ir a este procedimiento de la ley. No, fíjese que esta ley es tan graciosa que en muchos casos ni siquiera pide que la prenda se registre, se inscriba, perdón, en el registro de garantías mobiliarias. Entonces, usted tiene un registro de garantías mobiliarias, que es nuevo, que se constituyó en virtud de esta ley, que en muchos casos resulta ser innecesario, sobre todo cuando usted como acreedora queda en poder del bien, no es necesario inscribir esa prenda en el registro de garantías mobiliarias, y eso sobre todo da una complicación de la que acabamos de hablar. Gracias. Entonces, veamos más o menos cómo está regulado esto. Primero, tenemos el tema de una inscripción en el registro de garantías mobiliarias, según el artículo 58 de la ley, que dice: el primer párrafo, solo lo vamos a ver para entrar en contexto, lo que nos interesa es el segundo. El primer párrafo dice: en caso de incumplimiento de la obligación, el acreedor garantizado podrá iniciar el proceso de ejecución de la garantía. A tal efecto, podrá iniciar el proceso de ejecución voluntaria en la forma que se hubiera pactado, o, si no se hubiera pactado, debe seguir el proceso judicial establecido en este título, que es este del que estamos hablando. En ambos casos, el acreedor garantizado debe inscribir el hecho de la ejecución en el registro de garantías mobiliarias, en la forma que dicho registro establece. Entonces, ni siquiera lo establece la ley, lo deja ahí para alguna circular, un reglamento o lo que sea que salga del registro de garantías mobiliarias, pero dice es necesario inscribir la ejecución. Aquí no está hablando de la garantía, está hablando de la ejecución. Y entonces dice: la no inscripción del formulario de ejecución, ya se pasa a hablar de un formulario que antes no había mencionado, entonces inferimos que la inscripción tendría que hacerse con base en un formulario, no es razón para rechazar el escrito que la solicita, pudiendo el juez dar un plazo de 48 horas para que se le presente. Entonces, resulta que vamos a inscribir la ejecución de la garantía mobiliaria cuando la ejecución ni se ha promovido, porque es un requisito presentar con el memorial en que promueve la ejecución, presentar ya el formulario donde consta que inscribí esa ejecución que todavía no existía, la inscribí en el registro de garantías mobiliarias. Entonces dicen: me lo tiene que presentar. Si no me lo presenta, no le rechazo la demanda, le doy 48 horas para que presente su documento. Entonces dice: la inscripción del formulario de ejecución no es razón para rechazar el escrito que la solicita, pudiendo el juez dar un plazo de 48 horas para que se le presente, sin que este plazo interrumpa el plazo para que se dicte la primera resolución y se notifique y requiera el deudor garante, como se establece en el artículo siguiente. Entonces, el hecho es que antes del procedimiento judicial, según nuestra norma, tendríamos que hacer esta inscripción en el registro de garantías mobiliarias. Luego viene aquí un tema de notificaciones, que está establecido en este mismo artículo 58, en el siguiente párrafo. Dice: el registro de garantías mobiliarias hará público el hecho de la ejecución, sea esta judicial o voluntaria. Además, el acreedor garantizado debe notificar el hecho de la ejecución al deudor garante, al deudor principal, a la persona que se encuentra en posesión de los bienes o al depositario, así como a todos los acreedores que aparezcan en esa inscripción registral. Pero nuevamente
vamos al tema de cómo se dejaron cabos sueltos en esta ley. Dice que el acreedor es el que debe hacer todas esas notificaciones. Pero, ¿cómo lo va a hacer el acreedor? Eso sería, en todo caso, a mi criterio, lo que debería haberse regulado aquí es que el acreedor tendría que pedirle al juez que le notifique la ejecución a todo este montón de gente. Pero entonces, como la ley no lo dice, alguien podría pensar, dentro de lo que tenemos, asumamos que esa es la solución y vámonos por ahí. O alguien pudiera decir, no, está diciendo que lo tiene que hacer el acreedor. Como no lo puede hacer dentro del procedimiento, porque él no es el juez, entonces lo tiene que hacer fuera del procedimiento. ¿Cómo? Contrata un notario que vaya y notifique. Las dos opciones serían igualmente válidas porque la ley no da la solución. Y peor todavía, sigue diciendo, deberá, está hablando del acreedor, deberá enviar notificaciones electrónicas a los registros que correspondan en donde se hubiera anotado la garantía mobiliaria al momento de inscribir la ejecución. Y entonces, ¿cómo va a mandar el acreedor una notificación electrónica? Es así de plano, no se puede hacer. En todo caso, pudiera estar hablando de que el registrador, cuando se hace esta inscripción, tiene que mandar esas notificaciones electrónicas. Podría ser una opción. O que el juez, cuando ya ahora existen notificaciones electrónicas en los tribunales, que el juez mande esas notificaciones electrónicas. Pero, según la norma, lo tendría que hacer el acreedor y no hay forma posible de que se cumpla con la norma. Entonces, por eso, esto queda aquí por fuera, no vinculado con el procedimiento, como vamos a ver, porque es algo que supuestamente debe hacerse, pero ¿cómo y por quién? Pues a ver. Y entonces ya empezamos con el procedimiento. Igual que en todos los demás casos de los que ya platicamos, tenemos una solicitud inicial. Y es una solicitud a la cual el ejecutante debe acompañarle el título. Pero entonces en esa letrita que casi no se lee ahí no dice cuál es el título, lo que es especialmente problemático en la garantía posesoria que no se inscribe. Entonces, según la norma el quinto párrafo de este artículo 58, dice: para el caso de la ejecución judicial de la garantía mobiliaria, el acreedor garantizado presentará al juez competente la demanda de ejecución acompañado del título ejecutivo. Esa disposición, si la tomamos solo así, pues es totalmente razonable, pues. Estamos hablando de un proceso de ejecución. Vimos el primer día de clases que para que exista proceso de ejecución tengo que tener un título ejecutivo con base en que pueda promoverlo. Hasta ahí totalmente de acuerdo. Pero si nos quedamos con los procesos judiciales que existían antes, la ejecución en vía de premio y el juicio ejecutivo, el artículo 294 del Código dice con base en qué títulos puedo promover la ejecución en vía de premio, y el 327 dice con base en qué títulos puedo promover el juicio ejecutivo. Son algún par de deficiencias de esa regulación también, pero por lo menos ahí está. Dice cuáles serían los ejecutivos. Ahora aquí dice el acreedor debe acompañar a su solicitud el título ejecutivo, pero en ninguna parte de la ley dice cuál es el título ejecutivo. Y como lo que se buscaba con la ley encima de todo era la agilidad de los procedimientos, tampoco está establecida una forma de constituir la garantía mobiliaria. Entonces, el título ejecutivo podría ser un pedazo de servilleta donde las partes anotamos cualquier cosa que se nos ocurrió y se estableció que iba a existir una garantía mobiliaria. Suficientemente malo eso. Pero todavía peor, las disposiciones de la ley establecen que, que era lo que hablaba hace un momento con Astrid, si yo como acreedor me quedo con la posesión del bien, siempre fue, cuando lo que estaba regulado era la prenda, siempre fue una de las posibilidades, que la prenda quedara en depósito en el propio acreedor prendario. Entonces, si esa posibilidad se toma ahora con las garantías mobiliarias, no es necesario inscribir la garantía mobiliaria, no es necesario inscribirla en el registro de garantías mobiliarias, porque la ley presume que el hecho de que yo como acreedor tenga en mi posesión el bien, eso le da publicidad a la garantía mobiliaria, entonces no es necesaria la publicidad que del registro. Aparte, en ese mismo caso, tampoco es necesario constituir la garantía mobiliaria por escrito, porque el hecho de que yo tenga en mi poder el bien que es de alguien más
presupone que lo tengo como una garantía inmobiliaria. Entonces, en ese caso, no lo inscribo en el registro de garantía inmobiliaria, ni siquiera le puedo pedir una certificación al registro. No es necesario que tenga ni siquiera un pedazo de servilleta donde las partes admitamos que la garantía inmobiliaria está constituida. Entonces, ¿cuál va a ser mi título ejecutivo en ese caso? Vaya usted a saber, la ley no lo establece. Una declaración jurada, Pues al punto de la informalidad que tiene la ley, a lo mejor sería aceptable. El problema es que tiene usted una ley con esos criterios de extrema informalidad y luego se supone que va a iniciar un procedimiento judicial ante un juez que por formación y por cómo es nuestro proceso va a tener unos criterios de mucha formalidad. Entonces, ¿cómo encaja aquello en esto? Yo, como le digo, en la práctica no he visto estos procedimientos. A lo mejor en la práctica funcionan bien porque la gente se acostumbró y etcétera, pero la regulación legal es totalmente deficiente. Entonces sigue diciendo aquí, no es necesario que el título esté razonado por el registro de garantías mobiliarias, que era lo que ya veíamos aquí en el quinto párrafo del artículo 58. Aquí en todas estas presentaciones, cuando ven así un numerito entre paréntesis a la parte del número del artículo, es el párrafo. Luego, el juez obviamente tendrá que emitir una resolución y existiría la posibilidad, como ya veíamos antes, de que esta inscripción no se hubiera hecho antes de promover la ejecución. Entonces, el juez podría dar ahí un plazo de 48 horas para que se inscriba en el registro de garantías mobiliarias el que se está promoviendo esa ejecución, o a lo mejor ya lo había inscrito y lo único que hice fue presentar la constancia con esta solicitud inicial. Entonces tengo las mismas 48 horas para presentarla. Luego entonces vendría el requerimiento y la notificación, que supuestamente deberían hacerse en un plazo de 24 horas. Sigue diciendo la ley en su artículo 59. Presentada la demanda de ejecución de garantía inmobiliaria al juez competente, este procederá dentro de las 24 horas siguientes a requerir al deudor garante el pago de la cantidad reclamada. Dicho requerimiento y notificación también podrán efectuarse en forma notarial a opción del acreedor garantizado. Pero dice, son 24 horas desde que se presenta la solicitud hasta que se hace la notificación y el requerimiento. Está bueno, queremos un procedimiento ágil, queremos solucionar problemas de retraso, pero ese plazo no se puede cumplir. Entonces, no tiene sentido establecer un plazo que de plano no se va a poder cumplir. Luego, sigue diciendo que existe una posibilidad de oposición y que en este caso solo se admiten excepciones de pago total y de prescripción. Esto obviamente es una disposición bastante restrictiva de las posibilidades de defensa del ejecutado. Ya existían disposiciones como esta, por ejemplo, en las ejecuciones que promueven las instituciones bancarias solo son admisibles las excepciones de pago y de prescripción. Entonces, más o menos lo que se trató de hacer aquí fue adoptar esa disposición. E incluso en aquellos casos de las ejecuciones bancarias ya se promovió al menos alguna inconstitucionalidad. Creo que ya hubo una inconstitucionalidad en contra de ese artículo en la ley actual y hubo también al menos una inconstitucionalidad en contra del artículo que lo regulaba en la anterior ley de bancos. Y siempre la Corte de Constitucionalidad las ha declarado sin lugar bajo el argumento de que no se está vulnerando en ese caso el principio de igualdad, porque básicamente el planteamiento de inconstitucionalidad ha ido por el lado de decir aquí se vulnera el principio de igualdad porque se coloca al ejecutado en un total estado de indefensión al no permitirle la posibilidad de algunas otras excepciones que sí serían admisibles en caso de que el acreedor fuera alguien distinto a una institución bancaria. Recordarán ustedes que en una ejecución en vía de premio son admisibles las excepciones que destruyan la eficacia del título y se fundamenten en prueba documental. Podrían ser el pago y la prescripción, pero también podrían ser algunas otras. En el caso de las instituciones bancarias, solo pago y prescripción. Entonces la Corte ha dicho, pues sí, hay una regulación diferente en ese caso, pero esa regulación diferente tiene su sustento en la necesidad de motivar la confianza en el sistema bancario del país. Por lo tanto, hay una situación desigual y eso justifica el trato desigual que se está dando. Entonces, ha dicho la Corte, en esos casos no hay inconstitucionalidad. Pues lo que se hizo aquí fue más o menos recoger esa disposición. Y dice el artículo
artículo 60. El deudor garante tendrá un plazo de 3 días hábiles, contado a partir del día en que fue notificado o requerido para oponerse a la ejecución. Nuevamente, vemos aquí, esta parte de que a partir de que fue notificado o requerido es tomado del Código Procesal Civil y Mercantil. Como veíamos ya en el Código Procesal Civil y Mercantil, eso es un error. El plazo debería ser a partir de que fue notificado, el requerimiento no tendría por qué tomarse en cuenta, sobre todo cuando aquí la misma ley ordena que la notificación y el requerimiento sean juntos dentro de las 24 horas de presentar la solicitud, no habría por qué hacer esa separación. Pero entonces establece esa posibilidad de oposición y obviamente pudiera ser que exista el planteamiento de las excepciones o que no exista. Sigue diciendo el mismo artículo 60, en caso de falta de oposición fundada en las excepciones antes mencionadas, el acreedor garantizado podrá proceder de conformidad, como se señala en esta ley, al desapoderamiento o sin posesión del bien, como se quiso decir la ley, o bien podrá darse por terminado el proceso en forma anticipada de conformidad con lo establecido en esta ley, si fuera el caso procederá al remate. Entonces están este par de posibilidades. Si el ejecutado no promoviera, no planteara estas excepciones, lo que procedería sería el desapoderamiento del bien. ¿En qué consiste? Básicamente algo parecido al secuestro. ¿Qué más? Pues eso ya será problema del ejecutado, pero en líneas generales es lo mismo que cuando usted pide el secuestro en un proceso civil, que no debería darle mayor problema, porque digamos, si usted va a secuestrar un vehículo y eso le representa la garantía del cumplimiento de la obligación, no pierde pagar 500 quetzales mensuales en un parqueo para que le mantengan el bien a la otra opción, que es no tener con qué hacerse pago de la obligación. Lo mismo pasa aquí. Entonces este desapoderamiento es más o menos parecido a un secuestro. Dice, artículo 61, en el caso de garantía mobiliaria sin posesión sobre bienes corporales, aquí básicamente de lo que está hablando es la garantía mobiliaria, se puede pactar que el bien quede en posesión de alguien más, de un depositario o del mismo deudor, o quede en posesión mía como acreedor. Cuando queda en posesión mía como acreedor, es una garantía mobiliaria con posesión. En los demás casos es sin posesión. Entonces, obviamente, si yo ya tengo mi poder el bien, no es necesario irlo a traer porque ya lo tengo. Entonces, en caso de que yo no lo tenga, dice, transcurrido el plazo indicado en el artículo anterior, los 3 días, el acreedor garantizado podrá pedir al juez que libre de inmediato orden de desapoderamiento, que se ejecutará de inmediato, con el auxilio de la fuerza pública. Los bienes sujetos de garantía mobiliaria deberán ser entregados al acreedor garantizado o a un tercero que éste decide de conformidad con la orden judicial. Entonces, como les digo, es bien parecido a un secuestro, solo que en el caso del secuestro sí necesitaríamos un depositario, no puedo pedir yo como ejecutante que se lo entreguen a mí, mientras que en este otro caso sí se puede. Y luego existiría un remate de esos bienes, de conformidad con el artículo 63 de la ley. Dice remate de los bienes. Si el deudor garante o un tercero no pagan totalmente la obligación o no muestran que ésta se había pagado anteriormente, se procederá al remate de los bienes de la forma siguiente. Entonces hay varias disposiciones a ese respecto. Si los bienes muebles en garantía se cotizan habitualmente en el mercado de plaza donde la ejecución se lleva a cabo, podrán ser vendidos directamente por el acreedor garantizado a un precio acorde con su valor en dicho mercado o plaza. Entonces está todo este montón de opciones reguladas bajo el nombre de remate, pero no necesariamente es el remate como lo conocemos, como lo vimos en el procedimiento de la ejecución en vía de premio, que es una venta que se hace ante el juez, sino dice, ya en este caso, si son bienes que se venden normalmente en el mercado, no estamos hablando del mercado como donde están todas las señoras que venden las verduras, sino en el comercio de la localidad, se comercia con esos bienes en la localidad, entonces el acreedor lo puede vender, no necesita la participación del juez. Luego es otra opción. B, si los bienes muebles en garantía son créditos, el acreedor garantizado tendrá el derecho a cobrarlos. Puedo ir yo como acreedor directamente con el deudor de ese crédito y pedirle que me lo pague a mí en vez de pagárselo al deudor.
tendrá el derecho de cobrarlos o ejecutarlos en contra de los deudores del crédito, conforme a las disposiciones del título 3 de esta ley. C. Si los bienes muebles en garantía son créditos documentarios o sus correspondientes derechos de pago, títulos, valores, incluyendo acciones y bonos, el acreedor garantizado podrá ejercer todos los derechos del deudor garante relacionados con dichos bienes, inherentes a su posesión, tales como los de reivindicación, cobro, voto y percepción de dividendos y otros ingresos derivados de los mismos. Ojo que son derechos que tiene el propio acreedor, no es como pasa en el proceso civil que conocemos como común y corriente, en el que si se embarga algún crédito va a haber un depositario y ese depositario ejerce las acciones necesarias para evitar que se perjudique el crédito, pero mantiene el dinero a disposición del juez, que es el mismo acreedor el que va a cobrar y hace efectivos todos esos derechos. Entonces sigue diciendo, los bienes muebles en garantía podrán ser vendidos privadamente cuando así lo acuerden las partes, o adjudicados en pago por el acreedor garantizado a su precio de tasación o evaluación, siempre y cuando dicha tasación o evaluación haya sido hecha por perito nombrado por el juez al concluir el procedimiento prescrito en el artículo 60 de esta ley. En el memorial que contenga la demanda de ejecución de garantía inmobiliaria, el acreedor garantizado podrá designar un perito para realizar la tasación o evaluación de los bienes. En caso el acreedor no lo designara, lo nombrará el juez, quien fijará el plazo para que se efectúe la tasación. Dicho plazo no podrá exceder de 3 días. Una vez tasados los bienes, inmediatamente el juez ordenará la venta de estos en pública subasta. Ante la falta de postor, los bienes se adjudicarán en pago al acreedor garantizado. El precio base de los bienes para el efecto de remate podrá pactarse en el contrato de garantía mobiliaria. Entonces, luego de que ya se llevó a cabo el remate por cualquiera de estas posibilidades, habría la necesidad de una liquidación. Entonces dice el artículo 64, la liquidación de la obligación garantizada se regirá por las siguientes reglas. A. Practicado el remate o la venta privada, se hará la liquidación de la obligación garantizada y regulación de las cosas causadas al imputante y el juez. En caso de la subasta o venta pública, librará orden a cargo del subastador conforme a los términos del remate, lo que veíamos en el proceso civil. Los gastos judiciales que originen el procedimiento ejecutivo serán a cargo del deudor garante y se pagarán de preferencia con el precio del remate, siempre que hayan sido necesarios o se hubieran hecho con autorización judicial. Entonces establece ese tema de que va a haber una liquidación. Ni siquiera dice por qué procedimiento. Entonces, obvio, si la ley establece algo accesorio que va a pasar en el procedimiento, en el trámite y no establece cuál va a ser el procedimiento que se hace, seguimos entre los incidentes, si no hay mucho donde perderse, tenemos la solución. Además, por analogía, en la ejecución en vía de premios sí dice específicamente que es un procedimiento de los incidentes, entonces sí, sería el mismo que seguiríamos por acá. Luego, si sí hubiera planteamiento de las excepciones de prescripción o de pago, nuevamente estamos en la situación de que la ley no indica cuál es el trámite. Volvemos a lo mismo. Una cuestión accesoria que surgió, procedimiento de los incidentes. Y aquí, pues obviamente, las posibilidades de que esas excepciones se declaren con lugar o sin lugar. Si se declaran con lugar, hasta ahí llegaríamos con este procedimiento, y si se declaran sin lugar, entonces procederíamos al desapoderamiento del bien y la continuación del procedimiento por este lado. Igual se podría apelar a ese auto. Fíjese que aquí en realidad la ley no establece que sí ni establece que no. Entonces ahí quedamos sujetos a las disposiciones generales. Y entonces en este caso el auto sería apelado. Luego, como algo general durante todo este procedimiento, está la posibilidad de una terminación anticipada según el artículo 62. Dice, la ejecución terminará en cualquier momento antes de que el acreedor garantizado disponga de los bienes en garantía, si el deudor garante u otra persona interesada A. paga el monto total adeudado al acreedor garantizado, así como los gastos incurridos por el acreedor garantizado en el procedimiento de ejecución, incluidas las costas legales. Si el pago lo realiza un tercero, el mismo se subrogará en todos los derechos, acciones y garantías de la obligación, tal y como se regula en la presente ley. B. Si la obligación garantizada es pagadera en cuotas y el contrato de préstamo o de garantía no contiene cláusula de vencimiento anticipado de todas las cuotas debidas en caso de incumplimiento,
el deudor garante podrá terminar los procedimientos de ejecución restableciendo el cumplimiento del contrato de garantía, pagando las cantidades adeudadas al acreedor garantizado, así como los gastos incurridos en el procedimiento de ejecución. Entonces, pues básicamente hay dos posibilidades. La primera posibilidad es que se pague todo, y la segunda posibilidad es algo que no debería darse mucho en la práctica, es que simplemente era una obligación pagadera en cuotas y el deudor se atrasó, pero no se estableció en el contrato que por un atraso del deudor se podía dar por vencido el plazo de la obligación. Entonces el deudor en este momento en realidad solo le es exigible una parte de esa obligación, digamos 3 cuotas que no pagaba, y al acreedor se le ocurriera que por esas 3 cuotas va a iniciar este procedimiento, entonces se podría dar por terminado el procedimiento si el deudor se pone al día en sus pagos. Entonces es algo que no debería darse en la práctica, pero ahí está la posibilidad. Y ese básicamente es el procedimiento de la ejecución judicial con la ley de garantía inmobiliaria. No sé si alguien tiene alguna duda. ¿No? Sí. Si un tercero paga y termina, digamos, este proceso, pero como yo me subrogo, ¿verdad?, en mis derechos, yo podría, si a mí no me paga, iniciar otro proceso después. Yo creería que ni siquiera es necesario hacer todo eso, sino que simplemente, si usted como tercera pagó la obligación y yo era el ejecutado originalmente, usted esta misma ejecución la sigue encontrando. Donde sea que se haya quedado. Exacto. Yo tengo una pregunta, pero de derechos sustantivos. Ajá. Sí, entonces yo quiero, tengo una obligación y la quiero garantizar con un bien inmueble. Ajá. Entonces ya no se usa la figura de la prenda. Digamos que el nombre de prenda usted lo puede seguir usando, pero ahora la prenda está comprendida dentro de la sombría esa que se llama garantía inmobiliaria. Entonces ahí son importantes dos cosas. De las disposiciones que tiene el Código Civil relativas a la prenda, hay muchas que siguen siendo aplicables, pero hay varias otras que la ley esta de garantía inmobiliaria dice esas ya no se aplican. Lo que les decía al principio, no las derogó, pero dice esas ya no se aplican. Que al final de cuentas es lo mismo, pues ya no serían aplicables esas disposiciones. Eso por una parte. Y luego por la otra parte es que aunque usted ponga el nombre de prenda, está conceptualizado como una garantía inmobiliaria, si hubiera necesidad de una ejecución, se tiene que seguir cualquiera de los procedimientos por acá. Y el registro de la prenda, anteriormente decía usted que era complicado y digamos, ¿dónde se registraba la prenda? En el registro de la propiedad. Y entonces ahora si yo constituyera una prenda, lo tengo que seguir registrando aquí, no, me imagino que al registro de garantías inmobiliarias. Al registro de garantías inmobiliarias. Digamos, solo en el caso de vehículos dice la ley que se siguen registrando en el registro de la propiedad. Yo de remates, de ejecuciones en vía de apremio basadas en un crédito prendario, en realidad en mi vida he visto muy pocas. También es parte seguramente de lo que motivó al legislador a emitir esta ley, que la garantía, la prenda como garantía siempre fue muy poco atractiva. Salud. Precisamente por todos esos temas de que los bienes muebles se deprecian, es fácil ocultarlos, entonces a lo mejor se constituía como prenda este ganado y resulta que a la hora de la ejecución del ganado ya no estaba, ya se lo habían comido, etc. Entonces la economía general, la garantía prendaria siempre fue una garantía muy poco atractiva. Como le digo, tal vez vi unos 3 procedimientos basados en una garantía prendaria en mi vida, algún par basados en vehículos, y hubo uno que era le dieron un crédito a la sociedad propietaria de un hotel. Entonces se constituyó garantía hipotecaria sobre el edificio del hotel y se constituyó garantía prendaria sobre todos los bienes del hotel. Entonces, para esos efectos constituyeron una unidad económica y escribieron la unidad económica en el registro de la propiedad. Entonces estaba inscrito que no sé cuántas camas de qué tal tamaño, no sé cuántas camas de tal otro tamaño, no sé cuántos cuadros, no sé cuántas estufas, todo lo que eran los bienes necesarios para el funcionamiento del hotel. Pero
pues ya solo hacer la escritura esa y inscribir todo eso en el registro de la propiedad, pues estaba el costo, inscribir cuestiones en el registro de la propiedad es caro, y la complicación de hacer esa escritura, el avalúo de los bienes, etc. ¿Hay más? Entonces veamos el otro temita que tenemos por acá, que es la ejecución en vía de apremio de un entorno de frente. Como decíamos, aquí rebotando de una ley a otra, llegamos a que el procedimiento en general es el de la ejecución en vía de apremio. Pero mientras vamos rebotando de una ley a otra, se le van pegando a este procedimiento algún par de disposiciones específicas que tienen las leyes por las cuales transitamos. Entonces, lo primero es que antes de que se promueva el procedimiento de ejecución, el almacén general de depósito debe hacer una anotación en el título. Eso lo establece la ley de almacenes generales de depósito en su artículo 17. Dice: el tenedor del bono de prenda cuyo plazo haya vencido debe presentarse a cobrar su importe al almacén que lo haya emitido. Una de las gracias que tiene el operar a través de un almacén general de depósito, que yo ni siquiera en teoría tendría que ir a buscar al deudor, sino voy directo al almacén. Y se supone que antes de que yo llegue, el deudor tuvo que haber llegado ahí y depositado ante el almacén el dinero para que yo solo lo recoja. Entonces dice: debe presentarse a cobrar su importe al almacén que lo haya emitido. Y si el deudor no hubiese hecho provisión de fondos, obviamente no lo va a poner el almacén de su bolsa. Si no hubiera hecho esa provisión de fondos oportuna y suficiente para cubrir todas las obligaciones a que se refiere esta ley, el almacén debe anotarlo así en el título respectivo para los efectos de que el acreedor pueda iniciar procedimiento ejecutivo sin más trámite. Entonces, más o menos, muy más o menos, pues, serían los efectos que tendría un protesto: hacer constar que no hubo pago, porque en este caso el deudor no hizo el depósito ante el almacén general. Entonces, aquí también es algo que pasa antes de que se inicie la ejecución, pero es algo que aquí sí tiene sentido. Acá decíamos en el procedimiento según la ley de garantías mobiliarias, tiene que inscribirse ante el registro de garantías mobiliarias la ejecución, pero puede inscribir una ejecución que no se ha promovido. Aquí lo que se hace es una anotación en el propio título, que va a suplir los efectos de que quede una plena constancia de que yo sí fui al almacén general de depósito. No es que de loco quiera iniciar una ejecución en contra del deudor, sino que sí fui al almacén general de depósito, que era lo que correspondía. Fui en tiempo y resulta que el deudor no hizo la provisión de fondos. Entonces, pues eso ya me queda mi constancia en el título y ya sobre esa base puedo iniciar mi procedimiento de ejecución. Entonces iniciaría esto en virtud de una... ¿Sí? ¿Pues algo? Iniciaría esto en virtud de una solicitud igual que en los demás casos, a la cual habría que adjuntarle el título ejecutivo. Y el título ejecutivo, pues obviamente hablamos de una ejecución en vía de apremio, sería alguno de los que establece el Código Procesal Civil y Mercantil en su artículo 294, y específicamente el que se refiere a los créditos prendarios. Pero siempre le es aplicable la primera parte del artículo cuando dice que tiene que ser una obligación de pagar una cantidad de dinero, que esa cantidad de dinero tiene que ser líquida y que esa cantidad de dinero tiene que ser exigible. Y entonces de aquí en adelante el procedimiento es exactamente el mismo que ya conocemos, con algún par de variantes que vamos a ir subrayando. Entonces se hace la calificación del título ejecutivo igual que en los demás casos. La posibilidad de que se rechace la ejecución si es que el título ejecutivo no cumpliera sus requisitos legales, que aquí en teoría esa posibilidad se minimiza porque el título es emitido por un almacén general de depósito que se supone que se dedica a eso y debería saber cómo hacer los títulos. Pero igual está la posibilidad de que se rechace si el título ejecutivo no cumple los requisitos legales o si el memorial no cumple los requisitos formales establecidos en la ley. Ese rechazo igual sería apelable, y si no, habría una resolución en donde se le da trámite a la solicitud y se señala pie y hora para el remate. ¿Por qué? Porque tengo una garantía real, que en este caso es la prenda sobre los bienes que están depositados en el almacén general de depósito. Entonces el procedimiento aquí
sería exactamente el mismo que se seguiría cuando tengo una hipoteca. De una vez se señala el día y hora para el remate y están los edictos para efecto de hacer las publicaciones y quitarlos en los estrados. Luego habría una notificación al ejecutado. Recuérdense que al igual que en el caso de la hipoteca, aquí solo es notificación, no es requerimiento, porque no hay necesidad de hacer un embargo. Y entonces viene la posibilidad de defensa del ejecutado. En los 3 días siguientes podría plantear sus excepciones, que se seguirían por el procedimiento de los incidentes. Sigue siendo aplicable lo que veíamos en el sentido de que las excepciones admisibles aquí serían solo aquellas que destruyen la eficacia del título y se fundamenten en el prueba documental. Las excepciones podrían ser declaradas con o sin lugar. Si son declaradas con lugar, se acabó todo, y si son declaradas sin lugar, continúa el procedimiento. Entonces llegamos al remate de los bienes, una liquidación por el procedimiento de los incidentes, el auto que la resuelve es apelado, luego vendría la escrituración, la inscripción y la entrega de los bienes y se acabó. Es exactamente el mismo procedimiento, con la única diferencia de que, como decíamos anteriormente, las excepciones admisibles aquí serían igual solo las de prescripción y de pago. Exactamente. Porque lo que pasa es que la ley de almacenes generales de depósito no lo permite a la ley de bancos. ¿Qué más? El ejecutante en su solicitud no tendría que hacer mención de las actuaciones que se hacen antes de la solicitud. No, ahorita le termino de responder, solo salgamos de esto de la prescripción del pago. El artículo 17, como veíamos, decía que había que hacer la anotación, que el almacén general de depósito hiciera la anotación en el título. Y entonces dice que esa anotación sirve para iniciar el procedimiento ejecutivo y sigue diciendo: a este efecto los tribunales deben despachar ejecución con prontitud y ordenar el remate judicial en los términos especiales previstos en la ley de bancos para el juicio ejecutivo hipotecario o prendario, y la posibilidad de que se pida la venta directamente en el almacén. Entonces, pero dice que es de conformidad con las disposiciones especiales previstas en la ley de bancos. Y la ley de bancos en realidad no tiene muchas disposiciones especiales relativas a las ejecuciones que se promueven ante los bancos. Tal vez la más importante es esta, de que las únicas defensas admisibles son las excepciones de prescripción y de pago. Y luego hay ahí otro par de cositas, como por ejemplo que si el bien hipotecado, si la garantía es una hipoteca y por lo tanto lo que está respaldando la obligación es un bien inmueble, se puede pedir la intervención del bien y el lanzamiento de los ocupantes del bien. Y alguna otra cuestión por ahí, pero lo realmente importante es eso, la limitación de las defensas. Entonces en este caso solo serían admisibles esas dos, prescripción y pago. Y, ahorita voy. Sería el tema esa de las defensas admisibles, y acá antes de poder promover la ejecución hay que pedir que se haga esta anotación en el título. Usted me decía. Era eso, de que si el ejecutante tiene que mencionar en su solicitud que, digamos, en este caso ya le pidió al almacén que hiciera la anotación, o simplemente... Digamos, usted cuando promueve un procedimiento de ejecución cualquiera, sea una ejecución en vía de premio, un corriente, sea un juicio ejecutivo, pues aunque decíamos que en el fondo esto no es una demanda, pues más o menos sigue los lineamientos que se seguirían para una demanda. Por supuesto, dentro de todo tiene que narrar algunos hechos. Como esto no es un proceso de conocimiento en el cual haya que convencer al juez de la existencia de un derecho o de una obligación, sino que eso ya está preconstituido, pues obviamente la narración de hechos no es ni tan extensa ni tan argumentativa como sería un proceso de conocimiento, pero sí hay una narración de hechos. Y le cuento al juez, aunque sea brevemente, la historia de dónde sale este título ejecutivo, qué obligación tiene, cuál es su monto,
la existencia de un incumplimiento por parte del ejecutado y qué es lo que comparezco a reclamar. Entonces podría decir más o menos que por relaciones comerciales con el señor fulano de tal, me entregó un bono de prenda que respaldaba la garantía prendaria existente sobre tales bienes depositados en tal almacén general de depósito. El monto de la obligación era de tanto, se pactó que la obligación debía hacerse efectiva en tal fecha. En la fecha señalada compareciente al almacén general de depósito, resultó que el ejecutado no había hecho la provisión de bienes necesaria para hacer el pago, por lo que el almacén general de depósito anotó en el título esa circunstancia y en virtud del incumplimiento del ejecutado comparezco a reclamar la cantidad de tanto por la cual se contrajo la obligación. Esa sería básicamente su narración de hechos. Lo mismo en el otro caso. En el de ejecución, sí. Solo que ahí lo que contaría sería la historia de la adquisición del crédito y la constitución de la garantía mobiliaria. ¿Alguien más me quería decir algo, perdón? Yo. Y mire, en los dos casos, por el tipo de garantía que es, pues va a tender a depreciarse más que si la garantía es un inmueble. Entonces, a la hora de que se cubra el monto de lo que se está exigiendo, el cumplimiento, si no alcanza en los dos procedimientos, también cabe otro embargo o ampliación del embargo y regresar el procedimiento como en el caso que ya vimos, como en una ejecución normal. Sí, lo que pasa es que tendría que establecerse el documento en el que se adquirió la obligación, la existencia de ese saldo absoluto como para que no quede lugar a dudas. Desde el inicio. Desde el inicio. ¿Usted quería decir algo? Yo tenía una duda. ¿Por qué solo acepta la excepción de pago total? No, digamos, si yo pagué cierta parte de la obligación, me están queriendo ejecutar por todo. Bueno, en el bono de prenda tal vez, pero en la garantía mobiliaria. Vamos a ver. Le tengo la respuesta, pero quiero ver si tenemos alguna opinión al respecto por aquí. Su compañera pregunta por qué no se acepta una excepción de pago parcial, sino únicamente una excepción de pago total. Normalmente se constituye que no cumplir con cierta cantidad de cuotas se va a hacer exigir la cantidad total para ejecutarlo. Eso se pone como condición. No, pero básicamente el planteamiento de su compañera es: yo le debo a usted 100,000 quetzales. De esos 100,000 ya le pagué 20,000. Y a pesar de que ya le pagué 20,000, usted me demanda pidiéndome los 100,000 por los que se contrajo la obligación originalmente. Entonces, ¿por qué no me aceptan a mí una defensa diciendo que yo pagué 20,000? Tal vez porque no consta en el mismo bono de prenda. Digamos que en el bono de prenda es una muy buena respuesta porque es un título de crédito y debería constar ahí. Pero en líneas generales, porque eso es aplicable para cualquier ejecución que sigan las instituciones bancarias. ¿Quién pidió la palabra? Sí, era para el alcalde, ese era el título de crédito que tenía que haber. Sí, en el bono de prenda totalmente de acuerdo, pero además es aplicable a las demás ejecuciones que promueven las instituciones bancarias. Lo que pasa es que en líneas generales, sea ejecución promovida por institución bancaria o no, en líneas generales, digamos, si yo promuevo una ejecución aquí en contra de su compañía y resulta que la estoy reclamando la totalidad de la obligación o una parte de la obligación, pero ella considera que de eso que yo le estoy reclamando ella ya pagó alguna cantidad y no debe todo lo que yo le estoy reclamando, siempre queda la duda de, y no hay uniformidad de criterios en la práctica de cómo debería hacerse valer esa existencia de un pago parcial. Algunos lo que dicen es, si quieren veamos hablando del procedimiento de ejecución en vía de premio. Hablando del procedimiento de ejecución en vía
Recordarán ustedes que el procedimiento era más o menos este, hablando del procedimiento largo, si ustedes quieren, el que es sin garantía real. El procedimiento era este. Y entonces, una posibilidad es que si yo soy ejecutado y en realidad considero que no debo la totalidad de la obligación, lo que hiciera sería en este planteamiento de excepciones decir, señor juez, este título no es eficaz porque me están reclamando 100,000 quetzales y en realidad debo 80,000 y aquí están mis recibos de pago de crédito que ya pagué 20,000. Entonces, es una excepción que estoy basando en prueba documental. De eso no hay lugar a dudas. Tengo mis recibos de pago. Por supuesto, si no tuviera una prueba documental, lo olvidamos. Tengo mi prueba documental, aquí están mis recibos de pago. Pero ahora, la pregunta del millón es, ¿esa es una excepción que destruye la eficacia del título o no? Y no hay una respuesta definitiva para eso. Porque alguien pudiera decir, sí destruye la eficacia del título, porque aquí están promoviendo una ejecución por 100,000 quetzales y la ejecución, el monto ese reclamado no está respaldado por ese título ejecutivo, porque ese título ejecutivo ya solo ampara 80,000 en virtud del pago que se hizo. Pero alguien pudiera decir, no es así. El título ejecutivo sigue siendo eficaz, solo que es eficaz para reclamar una cantidad que es menor. Entonces, y todavía, digamos, si alguien considerara que la excepción esta sí destruye la eficacia del título, pues entonces aquí al ser declarada con lugar, nos olvidaríamos del tema y tocaría que el ejecutante promueva una nueva ejecución ya sobre la base de los 80,000 quetzales. Es una posibilidad. Pero también existiría la posibilidad de que dijera al juez, bueno, pues tiene usted razón, le declaro con lugar su excepción de pago parcial, porque usted efectivamente me está acreditando que ha pagado 20,000 quetzales, pero eso no quiere decir que no sigamos con la ejecución. Entonces vamos a seguir con la ejecución, pero ya solo por los 80,000 quetzales que usted todavía debe. Es otra opción. Pero todavía una tercera opción podría ser que el juez dijera, mire, usted perfectamente pudo haber hecho su pago de los 20,000 quetzales, pero eso no afecta la procedencia de la ejecución. Aquí tengo un título ejecutivo donde consta que usted adquirió una obligación y esa obligación es exigible. Y para determinar cuánto es el monto en realidad que usted adeuda, cuánto es el capital que usted adeuda, para eso está esta parte. Y esa última posición puede encontrar su sustento en el artículo 319 del Código, que es la norma que nos habla de la liquidación, porque la norma dice, practicado el remate, se hará la liquidación de la deuda con sus intereses y regulación de las costas causadas al ejecutante, pero dice, se hará la liquidación de la deuda, no dice solo de costas y de intereses, dice, se hará la liquidación de la deuda, y se supone que uno de los requisitos del título ejecutivo era que la cantidad fuera líquida. Entonces, si dice que todavía se va a hacer una liquidación de la deuda, quiere decir que la cantidad tiene que ser líquida aquí, pero que todavía la podríamos volver a liquidar, por llamarlo de alguna forma. Es decir, podríamos aplicarle esos 20,000 quetzales, que en el caso del ejemplo ya se habían pagado a cuenta del capital. Entonces, todo esto sale por su pregunta: ¿por qué no me aceptan la excepción de pago parcial aquí? Porque aunque no se la acepten aquí, eso no quiere decir que usted no va a poder hacer valer los 20,000 quetzales que ya se pagaron, solo que no lo hace valer aquí, sino que lo hace valer aquí. Entonces, cuando llegue el momento de la liquidación, usted dirá, bueno, de los 100,000 que se debían, yo ya pagué 20,000, descuenten esos 20,000 y sobre esa base calculemos intereses y costos. En la práctica, olvidándonos de las ejecuciones bancarias, que ya vimos que tenemos solo prescripción y pago como posibilidad, en una ejecución en vía de apremio, ¿qué debería hacer uno cuando existe pago parcial? Lo entierro acá. ¿Por qué? Porque si el juez es del criterio de que no lo tengo que hacer aquí, sino hasta acá, lo más que pasa es que me declara sin lugar estas excepciones y vamos para acá. Pero si fuera al revés,
si el juez fuera del criterio que lo tengo que hacer aquí, yo dije, no lo hago aquí porque lo voy a hacer en la liquidación, me corro el riesgo de que el juez me diga, mira, aquí en la liquidación ya no podemos platicar de eso, hubiera planteado esa excepción, o no lo planteó, olvide. Entonces, yo debería plantearlo acá, si me declaran sin lugar de excepción, lo vuelvo a hacer valer acá. ¿Alguien más?